Hola, mi nombre es Lady Mar Jiménez, nosotros somos el equipo número 5 y les vamos a hablar sobre los dispositivos para la administración de oxígeno y neumonía por SARS-CoV. Primeramente, la oxigenoterapia es una medida terapéutica que consiste en la administración de oxígeno a concentraciones mayores de las que se encuentra en el aire ambiente, con el objetivo de tratar o prevenir los síntomas de la hipoxia. Una vez pautada la oxigenoterapia, hay que definir a partir de qué fuente de oxígeno y a través de qué equipo se administrará a cada paciente. Esto dependerá del flujo que necesite y si es en el ámbito hospitalario o domiciliario. En cuanto a las fuentes de oxígeno, entre ellas están la central de oxígeno, que es un método de almacenamiento de los hospitales, donde el gas se encuentra comprimido en un tanque y se comunica por tuberías externas a cada área del hospital. Las bombonas contienen en su interior oxígeno y por su tamaño impiden la autonomía del paciente, ya que son muy grandes. El concentrador de oxígeno es un compresor eléctrico que funciona aspirando el aire ambiente para filtrar el nitrógeno. Existen variedad de modelos portátiles para el domicilio. Entre otros materiales necesarios y que son muy importantes conocer, está el manómetro, que está conectado a la fuente de oxígeno. Esto es para medir la presión del oxígeno. El humidificador es un recipiente de plástico al que se llena de agua. Lo más recomendable es que sea agua destilada para proporcionar humedad y así no se resequen las vías aéreas. Entre los dispositivos de bajo flujo, los de bajo flujo no proporcionan la totalidad del gas inspirado, es decir, que parte del volumen es tomado del ambiente. Entre ellos están las cánulas nasales. Estas tienen dos pequeñas cánulas que se introducen por ambos orificios nasales y se usan en pacientes estables y son las más cómodas de usar. La mascarilla facial simple es un dispositivo de plástico blando que cubre nariz y boca. Este posee orificios laterales que permiten la salida del aire expirado y se ajusta a la cabeza mediante una banda elástica para fijar la mascarilla. La mascarilla con reservorio es la que más concentración de oxígeno proporciona. Es una mascarilla facial simple, pero con la diferencia de que tiene una bolsa de reservorio en su extremo inferior, que almacena el gas proveniente de la fuente y así gran parte del volumen vendrá del reservorio y no del ambiente. Los dispositivos de alto flujo, entre ellos está la mascarilla Venturi. Esta permite la administración de una concentración de oxígeno exacta y el dispositivo mezcla el oxígeno con el aire ambiental a través de orificios. Buenas tardes, mi nombre es Angibek Pire. En este momento a mí me corresponde hablar sobre los dispositivos para administración de oxígeno y neumonía por SARS-CoV. Primero que todo, es importante recalcar qué es la oxigenoterapia. Consiste en la administración de oxígeno en una mayor cantidad, teniendo como objetivo garantizar la oxigenación de los tejidos del cuerpo. Esta terapia debe ser indicada por un médico o un neumonólogo, después de determinar un bajo nivel de oxígeno en la sangre. Existen varios tipos de oxigenoterapia. Entre ellos tenemos los sistemas de alto flujo y sistemas de bajo flujo. El sistema de alto flujo, ya que es una alta concentración de oxígeno y es indicado para casos más graves, como insuficiencia respiratoria, edema agudo de pulmón o neumonía. Los sistemas de bajo flujo son recomendados para personas que no necesiten de gran cantidad de oxígeno. Entre los dispositivos para los sistemas de alto flujo tenemos lo que es las mascarillas Venturi y sistema de nebulización continua a alto flujo. Entre los dispositivos para el sistema de bajo flujo tenemos lo que es las cánulas nasales y mascarilla facial simple y mascarillas con reservorio. La finalidad de la mascarilla con reservorio es almacenar gas proveniente de la misma fuente, para que al momento de inspirar, el mismo provenga del reservorio y no del ambiente. También tenemos lo que es la neumonía por SARS-CoV. Es una forma grave de neumonía causada por el coronavirus tipo 2 y la enfermedad que causa es llamada COVID-19. Se transmite a través del contacto con una persona infectada o con gotas de saliva en el aire o superficie. Entre sus síntomas tenemos tos, dificultad respiratoria, fiebre, cefalea y resfriado común. Bueno, muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Henry Millán, tengan un cordial saludo, compañeras y profesoras. Yo les vengo a hablar un poquito del tema de los dispositivos de administración de oxígeno. Los dispositivos para el aporte del oxígeno se utilizan para la administración irregular y suplementar el oxígeno con el objetivo de incrementar la oxigenación arterial del paciente. Algunos de estos equipos que se utilizan para la oxigenoterapia son las mascarillas, las gafas nasales, mascarilla simple, campana de oxígeno, mascarilla tipo Venturi, mascarilla con reservorio y mascarilla de traqueostomía. También existen las fuentes de oxígeno fija o portátil, los guantes que sean estériles, el equipo para el aseo de cabida, las conexiones de oxígeno estéril y el depósito para desecho. Esto ya sería dictado por un fisioterapeuta, usando la farmacología, que son la oxigenoterapia y las fisioterapias. Ya sabiendo el criterio del paciente y la patología, se pueden utilizar estos procedimientos, que son los dispositivos para la oxigenoterapia. Por ende, es muy importante tener siempre como que el aporte y dar la información a los pacientes. Y este es también un medio de transporte para eliminar las secreciones nasales. Bueno, gracias, espero que les haya gustado. Buenos días, mi nombre es Roxana Fernández y voy a hablarles sobre la neumonía por SARS-CoV. Es un virus que causa una enfermedad respiratoria llamada enfermedad por coronavirus del 2019 o mejor conocido como COVID-19. Se piensa que este virus se transmite de una persona a otra por toser, estornudar o hablar. Es posible que también se transmite por tocar una superficie con el virus y luego llevarse las manos a la nariz, la boca o los ojos. Este virus afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre, tos, cansancio y pérdida del gusto y el olfato. Los síntomas menos habituales son dolor de garganta, dolor de cabeza, molestia y dolores, diarrea, erupción cutánea o pérdida del color de los dedos, de las manos o los pies, ojos rojos o irritados. Los síntomas más serios son dificultad para respirar o disnea, pérdida de movimiento o del habla o sensación de confusión y dolor en el pecho. El tratamiento se debe iniciar dentro de los primeros días de la aparición de los síntomas para que sea efectivo. Se han autorizado ciertos medicamentos antivirales y anticuerpos monoclonales para el tratamiento del COVID-19, leve o moderado, en personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente. Los tratamientos antivirales atacan ciertas partes del virus para impedir que se multiplique en el organismo y ayudar a evitar la forma grave de la enfermedad o la muerte. El tratamiento de anticuerpos monoclonales ayudan al sistema inmunitario a reconocer el virus para reaccionar a él de manera más efectiva. Buenas tardes, mi nombre es Taimar Camejo. Yo les voy a hablar un poco de un dispositivo de bajo flujo, la cual es la cánula nasal. Este es un dispositivo médico utilizado para administrar oxígeno a bajo flujo al ser humano. Consiste en un tubo o manguera plástico suave y flexible, con dos salidas o puntas que se adaptan a las fosas nasales y que se mantiene sobre lo que son los pabellones auriculares. Es de fácil uso y en general muy bien tolerado. Permite hablar, comer, dormir y expectorar sin interrumpir lo que es el aporte de O2, dióxido de carbono. En su composición es un tubo o manguera en PVC, grado médico extra suave de un 2.10 metros, puntas nasales curvas y es extra suave, y el conector universal de 4 milímetros de diámetro interno. En las presentaciones comerciales podemos encontrar por una unidad en bolsa de plástico transparente sellada de 15 por 22 centímetros y también 50 unidades en una caja corrugada. Su tipo de conservación tengamos en cuenta en verificar con precisión las condiciones de temperatura y humedad imperante en el lugar de almacenamiento, y los excesos pueden deteriorar lo que es el producto o afectar su calidad. Al almacenarse, se tiene que almacenar en un ambiente seco, evitar lo que es la luz solar directa,
La temperatura recomendada es entre un 8 y un 25 grados centígrados y una humedad relativa no superior al 67%. Este tipo de tratamiento, que es el sistema de bajo flujo, como la cánula nasal, dependen de una existencia de un reservorio anatómico, cavidad oral y nasal. Puede ser del flujo de gas provisto, de una frecuencia respiratoria, de un volumen corriente o del paciente. También le podemos hablar de un dispositivo de alto flujo, lo que es la mascarilla de Venturi. Esta es una mascarilla que administra el oxígeno concentraciones exactas. Consiste en una máscara facial que puede permitir que se mezcle el oxígeno con el aire, el ambiente, y se obtenga un FiO2, que es el dióxido de carbono determinada, y dispone de 2 disyuntores con código de colores. Cada uno indica lo que es el flujo al cual se debe utilizar, que se aporta. En sus características podemos encontrar que es fácil el sistema de ajuste, es materiales de alta resistencia, es una mascarilla de oxígeno con Venturi alto y de bajo flujo, sin bordes filosos, tiene piezas desarmables, tiene clic ajustables a nariz y además se recomienda su uso en terapias respiratorias. Esta tiene su composición, en primer lugar, que es una mascarilla facial, es alargada, tiene banda elástica, clic metálico, 2 disyuntores, también es un adaptador para la entrada de alta humedad y además tiene un tubo o manguera para oxígeno 100% vinilo, transparente y es extra suave. Este tipo de tratamiento es procedimientos de oxigenoterapia, aerosolterapia, humidificación, cuidado de la vía aérea artificial, de terapia de hipersuflación para concentraciones exactas. Mi nombre es Neidimar Vázquez y mi punto a tratar es las recomendaciones para el uso de oxígeno en pacientes con COVID-19. Para empezar, el oxígeno es un medicamento con un perfil de beneficios y riesgos, como tal debe usarse únicamente cuando está indicado, con la menor dosis mediante el dispositivo más sencillo y siempre bajo monitoreo. El uso de oxígeno cuando no está indicado puede generar aumento de mortalidad, por lo tanto es fundamental su manejo racional. Para mujeres embarazadas se recomienda como objetivo saturación arterial de 94% y mantener la normocapnia. Se recomienda enfáticamente dosificar la oxigenoterapia con el medidor de flujo de oxígeno para disminuir el desperdicio de oxígeno y tener la certeza del flujo administrado. La máscara debe estar perfectamente fija al rostro con el clic nasal ajustado a las características del rostro del paciente. Las puntas nasales de la cánula deben estar completamente insertadas a la nariz. Cualquier interfaz debe estar cubierta siempre con un barbijo quirúrgico para limitar la dispersión de las partículas virales y a su vez para disminuir la manipulación de las características o cánula por parte del paciente. Deben pautarse indicaciones claras para la alimentación, el baño, la movilidad por parte de la habitación, tomarlas en consideración en relación con la administración de oxígeno. Esto debe ser adecuadamente explicado al paciente y se debe proveer los recursos necesarios, por ejemplo, el largo del conector de la interfaz al panel o tubo de oxígeno. En los sitios donde deben utilizarse los tubos, estos deben estar adecuadamente fijados a la pared, señalados correctamente y deben extremarse las medidas contra el incendio para disminuir al máximo los riesgos de seguridad. En circunstancias críticas con múltiples pacientes y poca disponibilidad de bocas tubos, pueden considerarse diversos que permitan alimentar a un paciente con una sola fuente. Buenas tardes, mi nombre es Eliani Sarmiento y les voy a hablar un poco sobre la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es un tratamiento de prescripción médica en el que se administra oxígeno en concentraciones elevadas con la finalidad de prevenir o de tratar la deficiencia de oxígeno, en este caso la hipoxia, en la sangre, las células y los tejidos del organismo, aunque su principal indicación es para la insuficiencia respiratoria crónica.
El uso terapéutico de la oxigenoterapia es una pieza clave de la terapia respiratoria. Y existen dos tipos de oxigenoterapia que se utilizan con más frecuencias. El primero es la oxigenoterapia normovárica, que en esta opción el médico incorpora el oxígeno a diferentes concentraciones, normalmente entre 21 y el 100%, y la administración se puede realizar mediante cánulas nasales o mascarillas, entre otras opciones. Y la segunda sería la oxigenoterapia hiperbárica, que en este tipo de oxigenoterapia el oxígeno se administra siempre al 100% de concentración. Para incorporarlo se utiliza un casco o una mascarilla y la administración se realiza mediante que el paciente está en el interior de una cámara hiperbárica. La finalidad de esta terapia es incrementar el aporte de oxígeno a los tejidos utilizando como medio de transporte la hemoglobina. Cuando la cantidad de oxígeno que entra en el cuerpo es alta, provoca cierta presión en el alveolo que hace que la hemoglobina se sature, y de esta forma aumenta la presión del oxígeno alveolar, disminuye el trabajo respiratorio y cardíaco y se mantiene de forma constante la presión del oxígeno. El valor normal de oxígeno o la saturación de oxígeno en la sangre debe marcar niveles similares tanto en niños como en adultos y debe encontrarse en el rango entre 95% y el 99%. Muy buenos días, mi nombre es Leiber Schneider y en conjunto con mi grupo vamos a hablar sobre los dispositivos de la administración de oxígeno a través de la neumonía por SARS y el COVID. Recordando un poco qué es el SARS. El SARS, o también llamado el síndrome respiratorio agudo grave, se le llama SARS por sus siglas en inglés. Es una forma grave de neumonía, la cual convoca a una infección con el virus del SARS, provoca una molestia respiratoria de una forma intensa que promueve la muerte o genera inmenso dolor. El SARS no es de patologías muy distintas, es decir, no lo podemos observar a través de otra enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que es de la misma familia del coronavirus, del COVID-19, y es de la misma familia de la cual podríamos adquirir un resfriado común. El SARS causa síntomas como dolores de cabeza o migrañas. También genera fiebre a mayor de 38 grados, escalofríos y temblores, y la tos. ¿Qué ocurre con la tos? No es inmediata. Es de 2 a 7 días. Y estos 2 o 7 días son después de los otros síntomas. En su mayoría el tratamiento puede adquirir antibióticos para tratar de cubrir esa falla bacteriana que tuvo nuestro sistema inmunológico, es decir, esa entrada por la cual la bacteria entró o el virus entró hacia nuestro sistema, que invadió el sistema respiratorio y está causando la afección. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a un modo más avanzado? Ahí tenemos que aplicar la administración de oxígeno. ¿Y por qué dispositivos utilizamos esa administración? Bueno, yo los voy a mencionar. Una de ellas es la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es básicamente una medida muy terapéutica que se utiliza para una mayor concentración de oxígeno. Es decir, no es de la misma manera que encontramos en el ambiente natural, sino que esta es en una forma única que ayuda para la adquisición del oxígeno. Otra de las fuentes de oxígeno es las bombonas de oxígeno. ¿Qué quiero decir cuando hablo de bombonas? Es un dispositivo el cual concentra oxígeno en gran cantidad que en conjunto a otros dispositivos que ayudan al bajo flujo o el alto flujo del oxígeno hacen que sea efectiva la medida de adquisición de oxígeno. Esto también es atraído a través de mascarillas o cánulas nasales que tienen pequeñas interferencias hacia las fosas nasales donde es proporcionado el oxígeno. Para hablar un poco más allá del tema, los dejaré con mi compañera